¿Recuerdan alguna vez cuando estábamos utilizando un programa y de repente se cierra o deja de funcionar, indicando que ha ocurrido un error? ¿Cuántos de nosotros odiamos esto? Cuando hablamos de Java, tenemos que hablar de las excepciones. Pero, ¿qué es una excepción? Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa e interrumpe el flujo normal de sus instrucciones. Pero entonces, ¿cómo se lanza una excepción? Supongamos que nosotros tenemos un método y en ese método estamos ejecutando una acción y en esa acción se ocurre lo que es un error. Salta un error. Entonces, el método crea un objeto de tipo exception. Ese objeto de tipo exception tiene la información de la excepción o el error que ocurrió en ese método. O también nos indica el estado del programa en el momento en el que ocurrió la excepción. Esa excepción es entregada, o ese objeto de tipo exception es entregada al sistema de ejecución. Y a este proceso se le conoce como lanzar una excepción. Entonces, las excepciones funcionan de la siguiente manera. Nosotros tenemos una clase llamada throwable. De esta clase extienden dos subclases. Una que es la clase error, y esa clase error es cuando ocurre un error en la máquina virtual de Java. Normalmente cuando ocurre un error de este tipo, no es por nuestra culpa y no podemos anticiparnos a estos errores, ni podemos hacer nada una vez ocurre un error de este tipo. Esto suele suceder cuando se acaba la memoria, por ejemplo, en plena ejecución de un programa, o cuando no hay espacio en el disco para seguir ejecutando el programa. Y por otro lado, tenemos la clase exception. En esta clase, sí, es nuestra culpa cuando ocurre un tipo de excepción. Aquí sí es nuestra culpa como desarrollador. Ahora mismo hay más de 80 clases en la librería de Java y eso significa que hay más de 80 excepciones clasificadas e implementadas por Java. Ahora, hay dos tipos de excepciones. Una que son las runtime exception, y estas son las excepciones que ocurren cuando se está ejecutando nuestro programa en tiempo de ejecución. O sea, nuestro programa se está ejecutando y saltan este tipo de excepciones. Y por otro lado tenemos ya excepciones más específicas como las SQL exception, o también tenemos las IO exception. También podemos encontrar una muy conocida que es la file not found exception. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de estas excepciones? Estas excepciones son catalogadas como excepciones no comprobadas. No comprobadas. O también conocidas como unchecked. Pero, ¿qué significa no comprobadas? Eso significa que las excepciones no comprobadas engloban los errores de la máquina virtual de Java que se escapan de nuestro control. Eso significa que el compilador, antes o después de compilar, no es capaz de saber que va a ocurrir un error. Por ejemplo, si nosotros estamos dividiendo un número por cero, o si nosotros tenemos un vector con 3 posiciones y apuntamos el índice a una cuarta o a una quinta posición, entonces se nos va a desbordar el índice. Estas son excepciones de tipo runtime exception que solo ocurren en tiempos de ejecución y el compilador no es capaz de comprobar o anticiparse a estas excepciones. Por otro lado, tenemos las excepciones comprobadas. ¿Pero qué significa las excepciones comprobadas? También conocidas como checked. Estas excepciones comprobadas quiere decir que se comprueba en tiempo de compilación, o sea,
antes de que se ejecute el programa. El compilador valida si hemos hecho algo para manejar estas excepciones. Por ejemplo, el compilador llega y dice, bueno, tú te estás conectando a una base de datos o estás lanzando un query sobre una tabla. Entonces, ¿qué pasa si esa tabla no existe o si tiene otro nombre o si la borraron? ¿Qué excepción o qué manejo le vamos a dar al programa para que no se cierre de repente? O por ejemplo, si yo voy a buscar un archivo sobre una ruta, ¿yo qué voy a hacer si el archivo deja de existir o lo borran o la ruta cambió? Vamos a manejar esas excepciones. Nosotros debemos de preparar nuestro código para poder estar listo para este tipo de excepciones, para que el programa no se cierre y poder manejar esa excepción, qué cosas vamos a hacer o qué medidas vamos a tomar cuando no esté disponible el archivo. De esta manera es que funcionan las excepciones comprobadas. Esto funciona en tiempo de compilación. El compilador nos dice, venga, yo no te puedo compilar hasta que usted maneje este tipo de excepciones, ni mucho menos te voy a dejar ejecutar el programa. Entonces nosotros antes de ejecutarlos tenemos que manejarlas, o si no el IDE o el compilador no nos va a dejar ejecutar ese programa. De esta manera es que funcionan las excepciones en Java. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas porque el siguiente video vamos a ver cómo manejar las excepciones con los bloques try catch, vamos a conocer el bloque try finally y vamos a lanzar excepciones. Así que manito arriba.